Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Herrera y el señor Sebastián Egaña. Hoy repetimos invitado de la semana pasada, pero esta vez hablando de lo que de verdad, lo de verdad, o sea, si es el chico AFP, vamos a hablar de la AFP. Entonces, ¿a qué vinimos? A lo que vinimos, sí, pues la semana pasada hablamos del metaverso, nos metimos ahí. Héctor habló de que se quería comprar unas tierras ahí en el metaverso, quería poner un NFT en su pared, en su casa de Minecraft por ahí en el metaverso. Así que, pero esta vez vamos a hablar de cosas reales, cosas que están pasando en el día a día. Y para eso tenemos nuevamente al señor Nicolás Arrieta, el famoso chico AFP. Nico, ¿cómo estáis? Muy bien, pues César, aquí me siento como en casa, conversando con ustedes, gente que alineada, que entiende el tema y feliz de volver a participar de este evento. Quiero dejarle en claro a los auditores que nosotros no estamos haciendo el podcast en ningún metaverso, en ninguna casa de Minecraft, en Roblox o en ninguna situación así. Todavía no hemos llegado a ese punto. Pero siguiendo, pero tenemos una pauta que es así, está en el metaverso. Así que vamos a partir con eso. Y Nico, para la gente especialmente para los auditores de nosotros que no tuvieron la oportunidad quizá o no han escuchado el capítulo la semana pasada, ¿cómo parte esto del chico AFP y en qué momento como que tú partiste haciendo esto? Mira, esto se remonta justamente a cuando nosotros tres estábamos justo en la FEN el año 2016, que el año 2016 fue un año clave, porque el año 2016 fue el año que partió el movimiento No Más AFP. Ya, no sé si se acuerdan que en ese tiempo, ya en Plaza Italia salieron las primeras marchas, me acuerdo perfecto, que llenaron todo lleno de panfletos, de pósters, diciendo que la AFP era lo peor que había existido, que el sistema tenía que morir, que todos los mitos y cosas explicando de que la comisión era un robo, de que la AFP se robaban la plata, todo este tipo de cosas empezaron a aparecer en el año 2016. Y sin embargo, yo justo estaba estudiando en la FEN, justamente con ustedes, de hecho, y tuve la suerte de tomar un ramo que se llamaba Mercado de Capitales, ¿cierto? Con el que César, no sé si fuiste ayudante mío o compañero mío. Yo fui ayudante de Mercado de Capitales, del profesor, el docente que hacía esa clase. El docente que era José Luis Ruiz, que es yo diría, yo creo que ahí empezó mi interés por el sistema AFP, porque este compadre, un académico, que se había dedicado al tema previsional, y la verdad es que yo diría que explica bastante bien el sistema. Entonces ahí empezó a picar el bichito, porque este compadre, José Luis Ruiz, básicamente decía que el sistema era extraordinario, que las comisiones habían venido bajando, que la utilidad no era tanto, que con una serie de gráficos y de manera bien visual en el fondo te explicaba el sistema y con datos, lo que me parecía sumamente interesante, lo bueno que había sido el sistema. Entonces esto me permitió como poder contrastar con lo que estaba viendo en la calle, que yo no entendía por qué había tanto odio y tanto hate hacia ese sistema. Entonces, volviendo al tema, bueno, después yo salí de la FEN el año 2017. En el año 2018 me puse a trabajar en el rubro financiero, que era lo que siempre me había interesado. Trabajé como analista de inversión en un family office, donde de hecho tenía una pega muy similar a lo que hacen las AFP, pero este era un instrumento de inversión específico para personas de alto patrimonio que invertían justamente afuera a nivel global. Muy parecido a lo que hacen las AFP, pero otro rubro nomás. Y después ya el año 2019, post estallido social, justo después del estallido social, fue donde parte el chico AFP. Ahí me creé la cuenta en Twitter, ahí fue cuando, recuérdense bien el momento, estaba la crema en Chile, realmente se estaba cuestionando mucho el sistema, si esto bien partió el 2016, el año 2019, esto se agravó, quedó realmente la crema en Plaza Italia. Yo de hecho justamente estaba ahí ese día, el día del estallido social, yo estaba ahí en Plaza Italia, yo lo vi todo. Y poco tiempo después dije, ya, tengo que hacer algo. O sea, yo tengo cierto conocimiento, cierto aprendizaje que yo puedo obtener a través de mi experiencia académica y laboral ya a esta altura. Y dije, bueno, tengo que empezar a difundir lo que sé. Lo mínimo que puedo hacer es por lo menos que la gente hable de las cosas que son verdad, que no se digan mentiras sobre el sistema. ¿Ya? Eso yo no lo podía tolerar, lo encontraba tremendamente injusto que se digan cosas que no son verdad, porque eso lleva a soluciones que no son reales y que van a llevar a una tremenda desilusión a millones de personas, que es lo que estamos viendo ahora, que es lo que ha pasado con la nueva constitución y todo. Entonces, el año 2019, en noviembre, fue cuando partí con los primeros tweets del chico AFP, y rápidamente, me acuerdo perfecto, al segundo tweet, tuve un tweet viral así que lo vieron hartas personas. Yo veo la estadística y digo, oye, esta cuestión como que es interesante, y ahí empecé a agarrar vuelo, y ahí partió el chico AFP y se empezó a hacer
bastante conocido en las redes sociales, porque en ese momento yo diría que era de las pocas personas que podían con fundamento, en el fondo, defender el sistema que estaba tan cuestionado. Claro. No, muy interesante. Oye, yo quiero puntualizar y acá contarlo como anécdota que nosotros con Sebastián ese día del estallido social también estuvimos en Plaza Italia, pero estamos en la terraza. Sí, se nos ocurrió ir a comer completo porque pensamos que no iba a pasar no iba a ser tan grave lo que pasó. Teníamos el típico pensamiento de que se iban a protestar un rato y se va a acabar. Y sí, se pensaba que era una protesta normal, pues, uno no tenía idea. Yo también justo iba a pasar por Plaza Italia porque iba a ir de fueron los bombazos del metro, eso como que ahí empezó a quedar cierto. No, yo fui un poco precavido cuando iba, pues yo estaba trabajando en el golf en ese momento y empecé a bajar caminando y pasé por Pedro Valdía y vi que estaba la puerta de Pedro Valdía incendiada y dije, yo creo que no pasa nada, y me junté con Sebastián y se nos ocurrió la brillante idea de ir a comer completo al frente de la embajada argentina, así que buena, es una anécdota que nunca se me olvida. Y al otro día, como yo era profesor de la universidad, me llamaron para ir a corregir y en la esquina en Vicuña Maquena con Diagonal Paraguay se quemaron los dos Transantiago, así que no, tuve en el ojo el huracán como 2 días seguidos. Fue una interesante experiencia. Sí, no, lo mío fue un poco más drástico porque como estaban todos los metros quemados, no tenía cómo volver a mi casa. Yo tuve que pasar la noche en Plaza Italia, pero no en la calle, sino que yo en ese tiempo tenía un emprendimiento que era un cowork y me tuve que alojar. Estaba con mi amigo y dijimos, bueno, tenemos que quedarnos acá. Yo pensé que estáis así como debajo de una banca tapado con cartones. Sí, no, ahí, puta. En mitad del parque, arriba de la estatua de Baquedano. Claro. No, oye, pero fue terrible. Bueno, el punto es que ese fue un cambio, porque yo en ese tiempo estaba trabajando como analista de inversiones de Family Office, una buena pega que está interesante, pero yo dije, estos conocimientos hay que llevárselo a la gente, porque yo ya estaba un poco aburrido de, en el fondo, trabajar para estos mega ricos, familias de alto patrimonio y añadirle cero a su patrimonio, en vez de pescar este conocimiento y compartirlo con la gente, que realmente me quedó cada vez más claro que no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Claro, oye, yo estoy de acuerdo contigo, Nico. Ya a nosotros, a los tres nos pasa que generalmente cuando hay gente que va a la tele, que son como ultra expertos, y lo comentábamos la semana pasada offline, que esta gente en general como que no tiene la capacidad de poder como ponerse en los zapatos de otra persona y explicar. Para ellos todo es trivial, todo es como muy simple. ¿Y por qué la gente no entiende esto? Entonces yo creo que incluso el labor que haces tú, el labor que hacen todos los, aunque sea bueno o malo, ahí uno puede entrar a discutir, todo lo que hacen los influencers de finanzas viene a ser un aporte a una educación financiera que es prácticamente inexistente en Chile. A todo esto. Oye, pero César, ahí hay una cosa igual, que este intento que desde el que habla Nico y por ejemplo también quizás lo que nosotros hacemos es por intentar abordar ciertas falencias que uno detecta que existen. O sea, para empezar, estamos claros de que hay poca educación financiera, ¿sí? Lo otro, por ejemplo, si el Nico se tiene que meter más o menos que a defender a la FP, porque se hablan muchas cosas que por lo general son incorrectas, es porque también las FP tampoco se preocuparon mucho de transparentar un poco lo que hacen o de educar a la gente. Entonces igual ahí es como que es muy valorable siempre el intento de intentar educar más a la gente, pero hay un problema también de la FP, yo siempre lo he mirado en el sentido de que como está en un mercado más o menos que es como regulado, en el fondo que cuesta mucho que entren competidores, y más encima la gente está obligada a cotizar. En el fondo tú nunca te relacionás mucho con el cliente hasta que viste en un momento que te empezó a importar, porque ya están empezando a decir de no más FP y todo esto, y por ejemplo, no sé, ahora tú te das cuenta que hasta charlas van a hacer en ciertos lados, que varias FP se juntan, hablan con las personas, ven cuáles son las cosas que quieren hacer y todo. Entonces yo lo que digo que bacán hacer esto, pero esto es una manifestación de algo que estaba detrás que no se había abordado muchos años. Claro, y no es solo el tema de la FP, yo creo que el tema de la inversión en general, o sea, el hecho de que la gente, ponte tú, desconozca, y volvemos yo creo que la gran lucha que tenemos nosotros como podcast, que es que el tema de los depósitos a plazo, que es como la gente sigue prefiriendo el depósito a plazo, y en el fondo es como lo que uno no debería hacer. Para eso está la cuenta 9. Acá yo no déjala correr, pero te conté, César, que yo pequé. Sí, pequé hace poco. Yo pequé. No, sí. Fue terrible. Mira, está muy mal, la situación geopolítica no se puede arreglar de una manera, ¿cachai? Eso lo dice toda la gente. ¿Hay con depósito? No, sí,
Es que me cayó una crisis existencial el otro día, ¿cachai? Entonces, entró en pánico. Héctor entró en pánico. ¿Pero qué tiene que ver eso con volverse irracional? No, que dijimos que nosotros no defendemos los depósitos a plazo, ¿cachai? No, Como Héctor tuvo su momento donde pensó que iba a haber como una crisis como global, una recesión así como la del 2000. Yo todavía, aparte de la recesión que yo creo que viene 2022-2023 con la subida de tasa, nadie sabe lo que va a pasar en la guerra. Yo creo que el factor geopolítico, cuando uno escucha economistas y todo, como que tú no sabes cómo va a reaccionar el mercado. No sé. Aunque uno sabe que al siguiente año va a subir a los 2 o 3. Porque en largo plazo sube, pero en el largo plazo siempre ha sido constante. Igual que te acordás del 2008 cuando todos decían, perdí un 20% de mi fondo A, no tengo 20. ¿Cachai? Entonces es lo mismo, pero tú también no querés comerte esa ola hacia abajo. Oye, porque sí. algo sabemos. Sí, está complicado el panorama económico, pero quería complementar lo que dijo el SEA. Claro, él dice, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo, el tema, la AFP se han caído un poco en explicar y comunicar el sistema. Yo he tenido conversaciones con las distintas AFP, los distintos actores, y aún así, hasta el día de hoy, si tú hablas con ellos hoy, no tienen interés en desarrollar un proyecto interesante de educación financiera, lo cual me parece insólito. Yo no lo puedo entender, no me entra en el cráneo cómo no son capaces de hacer algo. Entonces, mira, pero yendo más allá, yo creo que más que la comunicación del sistema, porque ya igual la gente tampoco se quiere informar tanto. Debería estar en la Constitución, quizás, que existiera educación financiera como derecho, educación financiera para todos. Sí, o que por ejemplo se le dieran horas a la AFP que tengan que hacer en colegios o en instituciones públicas para que le enseñen a la gente realmente que no es un mal sistema. Se podrían hacer iniciativas así, ahora claro, tiene que haber intención de tiene que haber conversaciones también, por cierto, pero que nadie ha buscado esas soluciones como medidas creativas. Y sí, ¿sabéis qué es lo que pasa con la educación financiera? El problema es que no hay profesores, porque no hay gente que entienda el sistema. Que tiene que ser gente de la industria. Pues, No, es que es una cosa, yo creo que una cosa de precio igual. Yo creo que quizás la gente que trabaja en finanzas no está dispuesta a ir a hacer clases por lo que pagan ahí en los colegios. Entonces, bueno, hay un tema de lucas, claro, no te va a cambiar de portafolio manager a profesor porque es mucho más rentable. ¿Pero tendrá que ser en un principio filantropía o cómo lo llamaréis tú? Yo no creo en las soluciones filantrópicas. Bueno, yo soy capitalista y creo que las soluciones son capitalistas. Tiene que salir una empresa que se dedique a hacer esta cuestión, que la haga bien. Ahora, a lo que quería ir con lo que decía el SEA, de que el SEA decía, claro, que la AFP no hayan hecho la pega de educar, y estoy de acuerdo. También creo que el sistema se podría simplificar bastante. O sea, partamos por el tema de los cinco multifondos. La gente no tiene idea en qué fondo ponerse, y se supone que se hizo como fue una buena iniciativa, ¿cierto? Estamos de acuerdo de que fue bueno que se creara un fondo A y un fondo E, porque no todos tenemos que estar en el mismo fondo. Si yo tengo 20 años, yo quiero estar en el fondo A porque quiero restar lo más posible, ¿ya? Y si yo estoy por jubilar, si tengo 60, 65 años, yo quiero estar en el fondo E porque quiero estar tranquilo, no quiero tener 80% de rentabilidad, quiero tener algo más piola. Esa fue la idea de la creación. Ahora, se puede simplificar de muchas maneras. En México, por ejemplo, automáticamente la AFP, que allá se llama Afore, pero es lo mismo, automáticamente el sistema te cambia de fondo al fondo que corresponde, ¿cachai? Según tu edad. Pero Nico, igual hay una cosa que yo te comentaría. En el fondo, si tú pensás ya, tener varios fondos es bueno, pero es desde un paradigma un poquito liberalista. Da lo mismo la posición política. En el fondo, riesgo retorno. Sí, está bien, pero lo que te digo es que te dejan elegir. Y por lo general la gente asume que elegir es bueno. Pero el problema está cuando así elegir a gente que no tiene la capacidad para elegir o la educación para elegir. Entonces, lo que tú estás diciendo es como súper correcto. En el fondo, al final, ¿para qué dejáis elegir a gente que no cacha lo que elegir? Mejor tú asignaselo en base a un criterio bien objetivo, que imagino que es lo que estáis queriendo decir, ¿o no? Claro. Efectivamente. Ahora, claro, la libertad de elección es algo que uno siempre va a defender. Por ejemplo, yo de hecho, mucha gente pensaría, no, el chico FP no está a favor de una FP estatal. Yo sí estoy a favor de una FP estatal. Yo estaría contento de que al sistema se le agregue una FP estatal y que la gente pueda elegir, justamente, tenga la libertad de elegir libremente, si quiere que quien administre su plata, una FP privada, un ente privado o un ente estatal. Y quizás mucha gente se va a cambiar a la FP estatal. Yo no me cambiaría. Yo prefiero una FP privada porque siento que ese tipo de empresas funcionan mejor, porque tienen los incentivos mejor alineados que un ente estatal. Los entes estatales para mí no funcionan y nunca van a funcionar, y soy extremadamente anti-Estado en ese sentido, ¿ya? Pero defiendo a morir la libertad de elección de una persona. Sí. Puedo entender que alguien tenga problemas con la empresa privada y quiera tener su plata en un ente estatal. Yo no tengo ningún problema.
pero no me obliguen a mí, ¿cachai? Eso es lo que uno defiende, que es la libertad de elegir, que es importante. Oye, yo quiero hacer un comentario antes de que sigamos hablando. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Nico respecto al tema de que, y a lo que dice el Seba también, que en el fondo la AFP es como cuando uno lo veo siempre en términos de abogado, cuando te asignan como un abogado defensor porque no tienes cómo pagar un abogado defensor, pero la AFP es como ese cliente que no quiere ser defendido, o sea, como que no quiere poner su caso como a la disposición de todo. Entonces como que a mí me pasa que en el fondo, si bien ellos están al debe, y yo creo que todo lo que han hecho, todos los comerciales siguen muy al debe en temas de educación financiera, hay iniciativas de educación financiera. Por ejemplo, en su momento hablamos con las iniciativas que tiene el Banco Central o la CMF de educación financiera, pero son iniciativas que son prácticamente estériles, o sea, no buscan nada. Y con respecto a lo que hablas tú de la simplificación del sistema, yo creo que tiene que haber de cierta forma una simplificación del sistema, porque si tú le dices a la gente y llevas 40 años diciéndole que el fondo es el fondo más conservador, y cuando el Banco Central te empieza a subir las tasas y el fondo es el que empieza a caer, el que empieza a caer, el que empieza a caer y el que empieza a caer, ¿cómo después con qué cara uno pone el pecho a las balas para decir, oye, es que así es como está conformado el fondo y era obvio que iba a caer, pero en el fondo es el fondo más conservador, y al final, porque al final el humano está predispuesto a pensar todo en el corto plazo, no en el largo plazo. Entonces cuando uno ve que mes a mes el fondo sigue cayendo, y probablemente ahora con la reunión de política monetaria la próxima semana va a seguir cayendo el fondo entonces ¿cómo uno le dice a la persona de 63 años que está a punto de jubilarse, oye, no quiero decirte, pero acabas de perder el 30% de tus fondos de pensión en menos de 2 meses porque subieron, justo ahora empezaron a subir las tasas porque estamos en un ambiente muy inflacionario? Entonces yo creo que y acá volvemos a las discusiones que tuvimos en un principio con el Seba y con el Héctor, de qué tan técnico íbamos a hacer el podcast. Yo le decía que teníamos que en el fondo de cierta forma darle un desafío al auditor. No podíamos entregarle la papa 100% molida, porque en el fondo si uno entrega la papa 100% molida y después pasan estas cosas, la gente no entiende por qué pasan. Entonces uno tiene que poner el pecho a las balas, y yo creo que esa es una discusión que es interesante en todo lo que tiene que ver con la educación financiera. Sí, a ver, respecto al fondo claro, hay hartas dudas. Partamos con la base de que los fondos de pensiones no están hechos para que hayan retiros como lo han oído los últimos 2 años. Eso es lo primero, eso claramente tuvo un efecto muy grande en el fondo lo hizo caer mucho, fue el fondo que más cayó. Yo ya estaba recuperando este año, de hecho este año era el único fondo que estaba positivo, y ahora, como dices tú, está. Pero, ahora, el tema, y este es el tema importante, y uno de los problemas, yo creo que el principal problema de la AFP tiene que ver con los políticos. ¿Ya? Cuando se crearon los multifondos, el fondo A extraordinario, 80% rentabilidad, mayormente invertido en el extranjero, rentabilidad a largo plazo, súper bien. Pero el fondo el fondo lo tiraron prácticamente el 95% invertido en bonos estatales, ¿ya? Que eso en ese momento, en el año 2002, cuando se hizo esta movida en el gobierno de Ricardo Lagos, quizás sonaba como una buena movida, porque se supone que el Estado chileno iba a ser un Estado serio, un Estado con cierta certidumbre para el futuro, que la Constitución no se iba a tocar, y un montón de otras cosas que uno estaba asumiendo, y por lo tanto hacía sentido que el fondo estuviera mayormente invertido en bonos estatales. ¿Qué es lo que pasó post estallido social? Los bonos estatales empezaron a ver callampa, perdonen el francés, pero eso es lo que pasó, porque la certidumbre del Estado chileno, cuando se pone en duda la constitución de un país, o sea, la credibilidad del país se va a las pailas. Claro. Eso hizo aumentar el riesgo país y eso hizo caer el fondo. Entonces, yo creo que en definitiva hay una mala constitución del fondo porque había un incentivo político de llevar harta plata al Estado, porque finalmente el fondo es un gran financista del Estado chileno, ¿ya? ¿Y quién puso esa ley? Los políticos. Los políticos dijeron, ya, el fondo tirémoslo al Estado. Entonces, esos son problemas del sistema de AFP que hacen que muchas veces, y yo siempre lo he dicho, los políticos tienen incentivos distintos al de los afiliados. Los afiliados quieren rentar, quieren tener una buena. Si uno quisiera haber hecho un fondo bien hecho, ¿qué hubiera hecho? Hubiera tirado eso a bonos americanos, diversificados a nivel global, al igual que el fondo A, pero no. Ahí tenía un tema con claro, que queda expuesto al dólar, pues, con ese tema.
diversificado global, si eso es lo importante, si al final... Oye, antes de que sigas con el fondo, yo no sé si cuando a ti te tocó el curso magíster con el profesor José Luis Ruiz, te contó la historia de cómo se conformó el fondo E. Sí, bueno, sí. A ver, dale, esto me interesa. ¿A ti no te la contaron? No, es que espérate. A comentar, mira, a todo esto, entre comillas, muchachos, se han agregado hartas personas, o sea, se han sumado hartas personas al chat. Aquí partimos comentando que con César, que son de Investor Millennial, y Héctor éramos compañeros de la FEN, y ahí fue donde yo, el año 2016, y ahí fue donde aprendí yo personalmente AFP, yo me aseguro que César también, y los muchachos, entonces por eso, y donde aprendimos de AFP fue con este profesor que está comentando César ahora. Que Oye, pero aclarar una cosita de José Luis Ruiz, que es el integrante del Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones. Y fue parte de la comisión Bravo, la comisión que llamó Bachelet. Sí. Espejo, ¿no? El compadre cacha harto. A ver, pero César, a ver, cuenta la historia, yo no cachaba eso. Mira, José Luis Ruiz trabajaba en la Superintendencia de Pensiones en ese momento. Y nos contó que cuando él estaba, porque a él le tocó presentar al Congreso la propuesta de los multifondos. Y empezó con el A, que era 80% renta variable, 20% renta fija, y de ahí uno va bajando hasta llegar al C, que es 50-50, el D, que es 40% renta variable, 60% renta fija, y llegó al E. Y en el la gente, el tema político, hubo un tema político ahí donde hay un tema político porque los políticos tienen... Déjame terminar, Dale. terminar. Y el fondo E está compuesto por 5% renta variable, 95% renta fija. Y es solamente por un tema político, porque en ese momento, yo no sé si hubo un tema, no quiero especular, pero hay un tema de que cuando uno le dice a un inversionista que es inexperto, le dice, oye, hay riesgo detrás, uno empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero tomar el menos riesgo posible. Y dado que quiero tomar el menor riesgo posible, uno dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos exponemos lo menos posible a renta variable? Porque es variable, y si es variable tiene riesgo. Entonces yo creo que por ahí fue el tema. Y si uno hace, o sea, para los auditores, si uno es un poquito más como técnico en este tema, el fondo E es un portafolio que es intrínsecamente ineficiente en la forma en la que está conformado. Por lo tanto, invertir en el fondo E es una inversión ineficiente en comparación a los otros 4 fondos que son eficientes en su conformación. Exactamente, yo estoy muy de acuerdo. Claro, el fondo E yo también opino que está mal conformado. Ahora, claro, miren, para que la gente no se asuste tampoco, si uno ve el largo plazo, de hecho esto lo comentaba José Luis Rey también, que es lo que uno tiene que ver el largo plazo, porque claro, de la pandemia le pegó más al fondo del estallido social también, porque está muy, como comentábamos recién, está muy invertido en Chile, renta fija chilena. Pero en el largo plazo el fondo ha andado extraordinariamente bien, o sea, ha andado mejor de lo esperado. Si más, no he visto las últimas cifras, pero lo último que vi, o sea, 4% más UF, largo plazo, anual, está bastante bien, por un fondo que se supone que era mucho menos rentable que eso, digamos. Ya, así que en el largo plazo, a pesar de eso... Pero al final volvemos al mismo tema, que lo hablamos también la semana pasada, que es el tema del cortoplacismo, que nosotros somos ansiosos por nuestra humanidad es ansiosa. Entonces no pensamos en el largo plazo. Y aparte que uno se mete en redes sociales y empieza a ver a los niños de 15 años que ya son millonarios porque son gamers profesionales o porque invirtieron en un NFT que no sabían qué era y ahora son millonarios. Entonces, uno dice, ¿sabes qué? Yo también quiero eso y quiero hacerme millonario rápido, quiero pensionarme rápido. Entonces como que te entra pero como eso requiere conocimiento, requiere horas, requiere ganarte eso. Si no, hay muchos productos que no te exigen como que se te apriete el estómago. Mira, yo creo que todos pueden jugar a hacerse ricos y crear negocios, invertir en cosas interesantes, incluso especular si ellos quieren. Pero para los fondos, cuando hablamos de pensiones, ¿cachai? Cosas públicas o que tienen que ir por obligación todos los chilenos, yo creo que sí, pues deberían ser todas las soluciones eficientes, más supervisadas y con más exposición hacia el pueblo, hablando de todo Chile. Sí, no te caché tanto la bola, Héctor, pero el tema es Disculpa, ya está. Sí, no, que para las pensiones es otra mirada, ¿cachai? Tú efectivamente podés tener tus cripto, podés tener tus acciones en paralelo, que es algo que yo recomiendo que la gente invierta en paralelo a la AFP, porque hoy en día
es insuficiente, sobre todo después de los retiros, cotizando el 10%, no va a alcanzar por una buena jubilación, se lo puedo asegurar. Es importante que usted ahorre e invierta por su cuenta. Y para eso usted puede invertir en diferentes cosas, asumir mayor riesgo, efectivamente, como decía el César, realmente uno se tienta por buscar mayores rentabilidad y ver cuáles son los nuevos instrumentos. Tenemos las cripto, obviamente, que han andado extraordinariamente bien en el largo plazo. Nuevos instrumentos como los NFT que comentamos la semana pasada, que es una locura que estén saliendo todas estas cosas. Pero eso aparte, ¿ya? Pero el tema de los fondos previsionales siempre a largo plazo, ¿cachai? Y no mirar el día a día, porque te va a volver loco. O sea, los fondos de pensiones por definición son inversiones de 40 años. O sea, sí. No sacáis nada con mirar el día, hoy cayó el día, y no importa, si a largo plazo sube. Eso es lo que tenéis que tener claro cuando habláis de pensión. Oye, Nico, ya sigamos avanzando con este tema. Estamos en un contexto bien como tiene que ver con hartos posibles cambios que se tienen que ver. Yo hace un par de semanas subí como un pequeño resumen, humilde resumen de los fondos de pensiones a nuestro podcast. Pero, y le puse versión febrero del 2021, porque pueden haber cambios, o sea, de aquí a septiembre andas a saber tú qué es lo que va a pasar. Entonces, y hay hartas cosas que están rondando, especialmente el tema que tiene que ver con volver a ideas que son como un poquito, no quiero decir fracasadas, pero como que están probadas en todo el mundo y como que ya se sabe que o no funcionan, o tienen corta vida, o tienden a quebrar, que son los sistemas de reparto. Si le pudiese explicar al auditor, a los que están también en Twitter, los que están escuchando, qué es este sistema de reparto y para qué sirve, y para que lo vayamos comentando. Mira, básicamente en el mundo hay dos tipos de sistemas de pensiones. Están los sistemas estatales, sistemas de reparto, y los sistemas privados, que son como los sistemas de capitalización individual, que son como el sistema de AFP. ¿Ya? El sistema de reparto fue el primer sistema que se creó de pensiones, se creó en Alemania antes de los 1900, del año 1900. Antes no existían sistemas de pensiones, entre comillas. Los sistemas de pensiones no tienen tanto tiempo, un par de generaciones nomás, si se fijan. De hecho, en Chile, hace 100 años atrás no había sistema de pensiones. ¿Pueden creer eso? Hace 100 años atrás no había sistema de pensiones. Partieron en 1924. Ya, eso es una anécdota, una cosa aparte. Okay. Ya, pero el sistema de reparto partió con la idea de que esto fue en Alemania, entonces habían soldados que estaban llegando ya a la vejez, ¿cierto? Ya no tenían ingresos pero tampoco podían trabajar. Entonces a Otto von Bismarck, que era el canciller de ese tiempo, el canciller alemán, dijo: ok, tenemos que crear un sistema donde a esta gente le vamos a dar algún ingreso para que tengan algún tipo de ingreso. Y ahí se creó el sistema de reparto. En ese tiempo el sistema de reparto funcionaba extraordinariamente bien porque tenían muchos trabajadores jóvenes trabajando, cotizando, y muy poca gente llegaba viejo. De hecho, él puso una edad, y esa edad sigue hasta el día de hoy, que eso es lo impresionante, la edad de 65 años, ¿ya? Que esa es la que tenemos acá en Chile también, la edad de jubilación. La gente que llegaba a eso recibía una pensión, la gente que no llegaba no. Entonces, era muy poca la gente que llegaba. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos últimos 150 años aproximadamente? Se ha revertido la demografía, ¿cierto? Las tablas demográficas de las personas. Entonces hoy día tenemos al contrario. Tenemos mucha gente mayor, cada vez más gente está llegando a mayores edades, pero tenemos muy poca gente joven trabajando. Entonces eso es lo que hace que los sistemas de reparto sean insostenibles en el corto y en el largo plazo. Eso lo estamos viendo en países como Francia, Italia y Grecia, que tienen un gasto estatal tremendo para poder sostener su sistema de reparto. De hecho, ahora Grecia está partiendo con sistema de capitalización individual. ¿Qué es el sistema de capitalización individual? En vez de que los aportes vayan a los jubilados actuales, los aportes van a tu cuenta individual, te invierten en el largo plazo y te los pasan de vuelta como pensión cuando tú te vas a jubilar después de la edad de jubilación. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Oye, le costó harto aprender. Tuvieron una buena crisis, como 250 billones que se enterraron. ¿Cómo? Imagínate. Cuando fue la crisis de Grecia, ¿te acordáis? Ah, bueno, es que Grecia es un tema también, pues. No, nefasto, o sea, fue un gasto excesivo. Lo que pasa es que claro, gastaron demasiado, definitivamente. Aprendieron a la fuerza que el sistema de capitalización era bueno. Sí, oye, César, tú estás en Italia, ¿no? Sí. Yo estoy en Italia y es más, yo voy a comentar eso. Tenemos gente del continente europeo ya. Oye, pero cuéntanos del sistema italiano, porque yo sé que ahí cotizan creo que más de un 30% del sueldo, sí, que va no solo a pensión, sino que también a salud. Es como una previsión completa, pero es un buen pedazo del sueldo.
y también un gasto total bastante grande. Pero fíjate que es muy particular ver que acá los italianos como que no están contentos con las políticas económicas que se están tomando. Entonces como bueno, pero es que al final uno no puede darle del gusto a toda la gente. Pero es impresionante. Yo cuando uno llega acá, es impresionante no quiero decir la cantidad de gente adulta que hay en este país, como adulto mayor. Uno va al supermercado a las 10 de la mañana acá y te encuentras como con todos los adultos mayores en el supermercado. Entonces es todo en cámara lenta, hay que ir con paciencia. Es que eso es algo que está pasando mucho en Europa y bueno, esa Chile... es vida, pues esa es vida. Italia yo creo que es uno de los mejores países para ir, quedarse, comer, disfrutar los piaceres de la vida. Pero fíjate que a mí me pasó cuando llegué, los primeros días, para el auditor que no sepa, yo estoy acá estoy así como por un año. El hermano pobre el G7. No, pero es del G7. No pasa nada. Pero yo estoy acá, llegué acá y le pregunto a una compañera mía que estudió economía, le pregunto, oye, ¿qué tal Italia? Me dice, no, está todo tan mal, están pagando tan poco a la gente, y yo pensé así como, chute, ¿qué queda para nosotros? O sea, claro, ¿qué queda para Chilito? O sea, ¿dónde caemos nosotros? Entonces, pero en el fondo y en España también, o sea, uno tiende a ver como los errores que cometió en su momento Argentina como que se tienden a transmitir en otros países. O sea, en Argentina todo es subvencionado. En España en su momento los ingleses se iban a hacer el tratamiento dental a España porque era gratis. Entonces ahí imagínate el hoyo fiscal que se generó solamente por ir a hacerte los dientes tú siendo inglés a España cuando Inglaterra era todavía parte de la Unión Europea. Entonces acá también hay gran parte de las cosas son subvencionadas. Hay paros creo que 2 veces al mes porque la gente no está de acuerdo con el precio del petróleo. Los taxistas, la gente de los metros no están de acuerdo, los sindicatos se van a paro. Entonces es un tema acá el tema económico y el tema del envejecimiento de la población y cómo esto le está pegando a los mercados, a las pensiones. ¿Sabéis qué es lo que noto con Europa en general? Que es un país, o sea, es una zona, un continente que se acostumbró a la vida buena, pero ya no quieren trabajar, ¿cachai? Ya no quieren producir. Europa hace mucho tiempo que no crece. Son millennials, quieren renunciar y irse a Sudamérica por un año. Eso es lo que quieren hacer. Claro, quieren viajar, quieren vivir buena vida, quieren sacarse fotitos en Instagram, pero nadie quiere trabajar, ¿cachai? Y es lo mismo y eso está pasando, bueno, en todos lados. Acá en Chile estamos viendo que el compadre que salió electo presidente promete un sueldo de 500 lucas, promete menos horas semanales, promete, ¿cachai? Todo para que todo sea trabajar lo menos posible y ganar lo más posible, lo cual a largo plazo lleva a malas consecuencias. Entonces eso es lo que yo estoy de acuerdo contigo. Y el tema todo este tema del sistema de reparto y todas estas cosas, a mí me pasa que a mí no me cae en la cabeza que haya gente que crea que esto es sostenible a largo plazo. Y yo tengo conocidos que me dicen, no, pero si a mí la matemática me da, yo le dije, ya, pero tú no estudiaste finanzas ni economía, o sea, estudiaste, no sé, sociología, estudiaste pedagogía de historia, entonces, sin desmerecer a las carreras, pero en el fondo, uno ve los números, uno ve y cuando la matemática te cuadra, y cuando no te cuadra, y uno ve lo que pasa afuera y no te cuadra. Entonces uno dice, ya, pero ¿hasta qué momento como uno puede estirar el chicle por la consigna política, por las cosas que están pasando, por mi candidato? Entonces como que ya, el mismo tema, y ahora paso al otro tema, que es el tema, y acá yo quiero decir que estoy un poco más perdido, porque yo sé que entiendo un poquito cómo funciona esto, pero si nos podéis explicar cómo funciona este tema que se comentó durante la elección de las cuentas nacionales, esto de que supuestamente se iba a hacer, si nos podías explicar. Sí, eso está muy relacionado con el sistema de reparto, es un sistema de reparto con otro nombre. Una cuenta nacional es como una cuenta individual, como la cuenta de la AFP, pero es una cuenta ficticia, por eso es nacional, es una noción de lo que tú deberías tener en tu cuenta según lo que tú has cotizado, ¿cachai? Entonces, en el fondo, y eso es lo nefasto del sistema de reparto, es que al final es una promesa, es una deuda, porque tú después vas a llegar a jubilar y tu cuenta nacional sale que tú tenías 100 palos, pero esos palos no están, ¿cachai? Pero esos 100 palos tienen que venir financiados por el Estado, porque no están, ¿cachai? Entonces, eso es básicamente el concepto de una cuenta nacional. Ya, perfecto. Oye, a mí me pasa
yo acá, ahora que podemos decir que es el presidente del país. Y yo en su momento, cuando yo estaba acá, cuando salió creo que el programa de gobierno, y yo leí el programa que tenía que ver con pensiones, porque dije, ya, yo soy experto, los temas de salud, está bien, te lo puedo perdonar, pues yo no me manejo, pero los temas de pensiones es como es como mi caballito de batalla, o sea, yo sí, me pasa lo mismo, yo no me puedo hablar con el sistema de pensiones. Es mi caballito, entonces lo empecé a leer y vi una parte que era como, vamos a crear un consejo, que era como tetrapartita, donde van a estar como la gente de la CUT, van a estar los gremios, entonces yo me acuerdo que le comenté a esta gente, comentamos acá en el grupo en su momento, y yo les dije, oye, ¿por qué yo debería no ser escéptico de que alguien que no es experto va a generar estrategias de inversión para mis fondos de pensiones? Claro, siento que ahora tengo expertos que yo les pago ¿cuánto? 2,000 pesos al mes, que tú lo comentabas el otro día. Le pago como por comisión. Sí, se les paga como entre 5 o 10 lucas al mes para que me administren la plata. ¿Por qué yo debería ser escéptico de alguien que no es experto que me administre mis fondos de pensión? Entonces, ahí es cuando a mí me entran las dudas y me entran todas estas cosas y uno empieza como a decir, oye, ¿sabéis que yo creo que no debería ser como tanta... Y uno empieza a sacar los retiros, y uno empieza a invertirlos por su cuenta en caso de emergencia, y te empiezan a llamar las tías diciendo, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿A dónde vais a invertir esto? Entonces yo creo que es un tema, no es trivial. Mira, que esto, lamentablemente, como te digo, yo que me he cabeceado bastante con el tema de las pensiones, siempre choco con lo mismo, siempre llevo lo mismo. Y es que el problema es que los políticos están a cargo del sistema, los políticos son los que arruinan el sistema. Estoy convencido de eso, porque los políticos, y por dos razones bien claras, los políticos, en primer lugar, no entienden el sistema. O sea, vaya partiendo de base que no entienden el sistema. Para ser político no tienes ningún requisito de haber estudiado el sistema, no te hacen ninguna prueba, entonces tú después tienes que hacer una ley sobre el sistema, pero no tienes que reflejar ningún conocimiento. Oye, yo quería compartir una cosa, quizás voy a ser un poquito ecléctico aquí en relación al grupo, pero ¿sabes en lo que se apoya todo esto de la visión de poner gente distinta? Se basa en teoría de grupo. Se supone que cuando tú juntáis gente, que todos piensan lo mismo, que todos saben lo mismo, en ese sentido que todos son expertos de lo mismo, el problema que ocurre ahí es que la poca diversidad genera o sea, no poca productividad, pero la productividad súper específica, en el sentido, si todos nos parecemos vamos a pensar probablemente lo mismo. Claro. ¿Cachai? Y lo que ocurre con estos intentos es como más o menos darle diversidad a los grupos. Ya otra cosa que empiecen a meter como a destajo cualquier tipo de persona. Yo pienso que en el fondo yo me imagino que hay un punto medio en donde quizás tú tenés que tener gente experta, tenéis que tener opiniones que estén más basadas dentro de la teoría, pero también tenéis que intentar tener a veces gente que sea un poco disidente en eso, porque si no, al final de cuentas se nos van a ocurrir las ideas que se nos ocurren a nosotros nomás, y una capacidad que tiene que tener un profesional igual, y que nosotros lo sabemos igual, es pensar fuera de la caja, ¿cachai? Eso igual es valioso por sí mismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pero estoy de acuerdo contigo más en un contexto empresarial, donde uno tiene que compartir experiencia en términos de proceso o en términos de cómo ir cambiando cosas, más que en temas porque acá estamos hablando de inversiones y estoy hablando de miles de millones y millones de pesos en el fondo. Entonces es que es ahí, César, yo me quiero alejar un poco de esta visión de decir que esto pasó. Yo estudié filosofía, ¿cachai? Y la filosofía, uno de los males que tuvo es que decían, nosotros somos los que sabemos,
ustedes son los que no saben. Claro. Y esa posición es mega complicada, porque al final de cuentas, cuando tú estás en sociedad, tenés que compartir con gente que sabe y que no sabe en el fondo igual, que son los que votan por esos políticos, que a pesar de que estemos en desacuerdo y al final entiendo tu punto, porque al final nos convertimos en la misma persona que juramos con el fondo de destruir el tema, pero en este caso no queremos destruir, pero en el fondo nos convertimos en la misma gente que habla como en su mundito, en su club de golf, y al final como que no terminamos como sacando estos Hay que tener cuidado con eso, nomás, ¿cachai? Sí, yo estoy de acuerdo con la visión del experto. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, claro, el tema es cómo resolvemos el tema de las pensiones, ¿ya? Y lo interesante, y yo creo que muy poca gente, yo tengo un par de ideas sobre eso, ¿cachai? Me gustaría conversarlas con ustedes y ver qué piensan, porque la semana pasada nosotros hablábamos de la descentralización, la cripto, el blockchain y el metaverso, ¿ya? Que son nuevas tecnologías que están saliendo. Uno dice, ya, ¿y qué tiene que ver esta cuestión con la AFP o con las pensiones, ¿cachai? Yo creo que mucha gente quizás todavía no ha hecho el link de la posibilidad de que muchas de las soluciones que estamos buscando no están en sistemas estatales, ni sistemas controlados por políticos, ni mucho menos sistemas controlados por el mismo Estado, que es el que genera todos los problemas. Entonces, yo creo que la solución al sistema de pensiones va por fuera, ¿ya? Va por utilizar alguna de estas tecnologías de una manera descentralizada, de manera que no haya ni un ente controlador que controle, valga la redundancia, todo, administre, que controle la plata, que controle lo que entra, lo que sale, sino que se haga de manera descentralizada, ¿ya? Y la tecnología de a poco está saliendo para que esto se pueda permitir, y esto, además de aplicarse para simples pagos, como lo hizo Bitcoin en el año 2009 cuando salió el white paper, este tema de la descentralización se puede aplicar para el tema también de las pensiones. Y yo creo que por ahí puede salir una solución interesante, ¿cachai? Que aplica a la tecnología, que permite a las personas empoderarse, tener su fondo en su celular, en su wallet, en su billetera virtual, y poder administrar su pensión de manera descentralizada, de manera que el Estado, que no tiene los incentivos correctos para hacer las soluciones correctas, no tenga control sobre tu pensión. Eso es algo que me parece muy interesante, que yo le he dado hartas vueltas últimamente. Yo creo que para allá puede que vaya la micro en el futuro, digamos. Puede ser. Oye, para ir matando ciertas cosas de la pauta, tenemos hartas cosas metidas acá. Una de las cosas es el tema de, tenemos algunos mitos, dos mitos especialmente, que son los que yo creo que son probablemente los más dañinos que hay. Uno es el tema de la famosa tabla de edad que llega hasta los 110 años, que ahí te vamos a pedir que nos explique. Y la otra, que esta la podemos explicar nosotros también. Yo el otro día, una finfluencer hizo un video de esto, yo se lo comenté porque dije, te faltó esto, y me dijo, sí, se me olvidó. Entonces, que el tema de las utilidades que la AFP, el típico comentario así como del almuerzo los domingos con la familia, es como, oye, ¿y por qué las AFP siempre tienen utilidades cuando mis fondos de pensiones están bajando? ¿Me están robando o no me están robando? Entonces, ahí podemos tocar dos cosas. Uno, el tema de darle edad a los 110 años, y el otro, el tema de la utilidad. Y así, ahí, si nos pudiese comentar tú, que eres el experto en el tema, Nico. Dale, sí. Mira, las tablas de mortalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué existen? Eso da lo mismo el sistema, eso tiene que existir de todas maneras, porque es la manera para calcular la edad a la que se va a morir una persona, la expectativa de vida, ¿cierto? Entonces, las tablas de mortalidad se ocupan en todo el mundo, no es un invento chileno que hayan hecho para estafar a las personas, ni mucho menos. ¿Y las tablas en qué consiste? Tú te jubilas a los 65 años. Lo que tienes que tratar de hacer es proyectar a qué edad te vaya a morir, lo cual no es fácil. Eso se hace viendo los datos históricos y tratando de ver las expectativas de vida del momento. Pero esa tabla, por definición, tiene que llegar hasta la máxima edad hasta la que pueda vivir una persona, ¿ya? Entonces tú tenés tablas de mortalidad en varios países, en Inglaterra y en otros. Estas tablas de mortalidad hasta los 110 son ocupadas en todo el mundo, ¿ya? No es algo chileno. Hay tablas de mortalidad en Japón y países que son un poco más longevos hasta los 120 años, ya tienen tablas hasta los 120. Entonces, la AFP lo que tiene que hacer es tratar de calcular la edad que tú te vas a morir. Entonces le asigna una probabilidad a cada edad, y esa tabla llega hasta los 110 años, lo cual no significa que asuma que tú vas a vivir hasta los 110 años. Eso es un supuesto incorrecto. Claro. Lo correcto es que la tabla llega hasta esa edad, pero la expectativa de vida es la expectativa que corresponde al hombre o a la mujer según la edad que tengan. Entonces, eso está bien hecho, el cálculo de la pensión está bien hecho, ¿ya? No, ese no es el problema es el bajo ahorro, ¿ya? Ese es el problema de las pensiones, la distribución, el cómo está distribuido el pozo
está bien hecho, eso está bien calculado, eso a nivel internacional, eso no cabe ninguna duda, ¿ya? Sí. Respecto al tema de la utilidad hay muchas maneras de verla, porque si uno ve, por ejemplo, oye, la AFP ganaron $100 millones el año 2021, el año pasado. Estoy diciendo un monto, ¿no? Es más que eso, pero estoy hablando de un monto grande porque la gente escucha $100 millones y lo considera un monto grande. Efectivamente, si lo comparáis eso con la pensión de la señora Juanita, que cotizó 2 años y tiene una pensión de 15 lucas, claro, efectivamente llama la atención porque es un contraste tremendo. Ahora, si tú comparáis esa utilidad de $100 millones con los $200 billones que administra la AFP y sacas el porcentaje, el ratio de utilidad que estás pagando por los fondos que administra, te das cuenta que es un porcentaje ínfimo comparado con los fondos que administra la AFP. La AFP administra $200 mil millones, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo con qué comparan la rentabilidad, ¿sabes? Ahora, otro tema, tú puedes comparar la rentabilidad de la AFP, por ejemplo, con la rentabilidad de los bancos, de la industria bancaria, y nadie habla de la industria bancaria, pero la industria bancaria gana exponencialmente más que la AFP, porque ¿sabes? Tiene una rentabilidad mucho mayor que la AFP, ¿ya? Pero nadie comenta sobre eso. Entonces, hay que saber con qué comparar la utilidad, y la otra manera de ver la utilidad, hay diferentes maneras de verla, y la otra manera es la que mencionaste tú, César, al principio. O sea, si tú divides toda la utilidad de las AFP por todos los afiliados del sistema, te da que son 2 o 3 lucas mensuales de utilidad que le genera cada afiliado. O sea, no es una utilidad, no es usurero que te cobren 2 o 3 lucas por administrar tu ahorro de toda tu vida mensual, ¿cachai? Es razonable. De hecho, las comisiones han venido bajando desde que partió el sistema. Y yo creo que, haciendo crítica así por el otro lado, a la AFP yo creo que pueden bajar mucho más. Yo, de hecho, soy un gran defensor de, por ejemplo, la idea o promovedor de la idea de que la AFP por ley tenga que tener una comisión menor al 1%. Yo creo que no hay ninguna justificación para que la AFP cobre más de un 1%, siendo que pueden ser perfectamente rentables cobrando menos. Tenemos AFP Modelo. ¿Has visto AFP Modelo que ahora se bajó la comisión a 0,58? No, mal no recuerdo. Es la más baja, Ponte. Es la más baja. Entonces todos caen ahí por las comisiones. Sí, oye, los nuevos entrantes del sistema. Los nuevos entrantes entran con esa, se captan nuevos afiliados y ya como tienen una base anterior, los compadres son perfectamente rentables, ¿cachai? Sí. Entonces se puede hacer, o sea, el cobrar pro vida que cobran 1.45 a mí no es justificable, y la AFP también se tienen que apretar el cinturón. Sí. Yo estoy muy a favor de que se bajen la comisión, me parece totalmente correcto que lo hagan, ¿cachai? Y para eso también tiene que haber más competencia, ojalá entraran más AFP y que la comisión baje definitivamente bajo el 1%. A mí lo que me pasa con eso, y acá yo siempre evoco situaciones casuísticas mías. Sí, típico que uno está así como sentado. A mí me pasa con mi papá. Mi papá sabe que yo me manejo en estas cosas y me dice: tú eres el experto, así que tú vas a hacer preguntas. Y yo le digo: pregúntame nomás, po. Y me dice: ¿por qué la AFP tiene utilidad siendo que mi fondo de pensión bajó según lo que aparece acá en esta noticia? Y yo le decía: a ver, es lo mismo que si tú en el fondo pagaras Netflix y Netflix te tirara puras películas malas. ¿Tú seguirías pagando por Netflix? Sí, pues porque tienen películas antiguas. Entonces es lo mismo en el fondo. Si la AFP pierde plata, tú igual le sigues pagando por el servicio, lo sigues pagando porque te administras. Y la AFP gana utilidad por parte de lo que tú le pagas. O sea, en el fondo tú le sigues pagando por el costo del servicio. Entonces eso es algo como que el separar la cotización, la rentabilidad de la utilidad de la AFP es algo que yo creo que va a costar un par de años más poder sacarlo como del contexto. Entonces típico, porque no, y yo creo que acá hay un tema, y acá volvemos al tema también de que lo hemos comentado, la prensa también es medio insidiosa en el tema, ¿sí? Dicen como: mira, los fondos de pensiones cayeron, ponte tú, 3% durante el mes de septiembre, pero las utilidades de las AFP subieron. Entonces es como contrastar lo que decís tú. Son dos cosas que son completamente distintas, que están en escalas completamente distintas. Entonces al final enloda una discusión que ya es compleja, entonces sigue y la hacen mucho más compleja. Entonces yo creo que por ahí va el tema, y nos queda harto todavía por explicar esas cosas. No, exactamente. Y además, imagínate la AFP no gana la plata, por ejemplo, cuando los fondos cayeron, que de hecho esto mismo José Luis Ruiz lo comentaba también, de que esa era una idea que hace muchos años se viene comentando. Oye, si los fondos caen, que la AFP no cobre. Pero él argumentaba dos cosas: que en ese caso la AFP te subiría la comisión cuando la comisión a recuperar, ¿cierto? Y además de eso, o sea, yo creo que la AFP no tiene que pagar el pato porque hay una guerra entre Ucrania y Rusia, ¿cachai? Claro. O sea, eso
eso es algo que afecta a los mercados globales, pero la AFP igual tiene que pagar los salarios de todos los empleados que tiene, igual tiene costos fijos, tiene que pagar el arriendo del edificio. Entonces, no es como que, porque cayeron los fondos, la AFP deja de ganar. No me parece una... Y al mismo tiempo creo que en su momento también comentó que los incentivos quedaban mal puestos, porque tú le das el incentivo a la AFP que tome menos riesgo. Si la AFP toma menos riesgo, significa menos rentabilidad, por lo tanto tu pensión termina siendo más baja. Solo por el hecho de que la AFP no va a querer no cobrar a fin de mes porque en el fondo tuvo un mal mes, ¿cachai? Que eso puede pasar estacionalmente. Tocaste un punto muy importante que se me ha olvidado. Eso es muy importante, claro. Incentivar a que la AFP corra menos riesgo, lo cual disminuye tu pensión de largo plazo. Al contrario, la AFP tiene que, ojalá, buscar el mayor riesgo de retorno posible para aumentar la pensión. ¿Te acordás que, y esto lo comentaba José Luis, lo hemos citado, yo lo he citado un montón de veces ya, pero un 1% más de rentabilidad anual promedio significa un 20 o un 25% más de pensión de largo plazo? O sea, eso es lo que hace un 1% de rentabilidad. Entonces, si tú decís ya que la AFP no me cobre cuando pierde, entonces la AFP se va a asegurar de que no va a perder, ¿cachai? Claro. Entonces, es peor. Sí. Es contraintuitivo eso, de repente se cacha poco, pero... Es contraintuitivo. Es lo mismo que hablábamos la semana pasada, que cuando uno decía, oye, cuando el mercado va bajando en vez de salir, que es lo que uno piensa, hay que meterle con pala, y es contraintuitivo pensar eso. Claro, pero hay que meterle cuando está exactamente. Oye, hablemos de algunas soluciones que se han hablado para el tema de las pensiones, que yo las tengo acá en la pauta como medidas impopulares pero correctas. Y a ver, dale. La primera es aumentar la cotización y la segunda es aumentar la jubilación. Entonces, a mí me pasa, y yo lo comenté en su momento acá en el capítulo, mis papás tienen 56 años, entonces a mí me cuesta decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Mi mamá me dice, oye, ¿cómo ves tú el tema de arreglar las pensiones? Y yo le digo, mira mamá, ¿quieres que te diga la verdad? Y me dice, sí, pues sí, para eso estáis, pues, para que me digáis la verdad. Entonces yo le digo, mira, hay dos soluciones que no te van a gustar. La primera implica que vas a tener menos sueldo líquido a fin de mes, porque vas a tener que cotizar más plata. Y me dice, pero ¿cómo? Si yo me lo quiero gastar ahora, quiero aprovechar que soy joven, quiero viajar con tu papá. Entonces dije, ya, pero esa es una de las soluciones. Y me dice, y le digo, son dos. ¿Y cuál es la otra? Aumentar la de jubilación. Estáis loco, me dice. ¿Cómo quieres que siga trabajando? Me dice, pero es que esa es la otra, porque si, dado que ahora la gente está viviendo más y necesitas más plata para poder jubilarte a futuro, tienes que aumentar tu edad de jubilación o jubilarte después. Y me dice, estáis loco. Entonces yo empatizo con ella. Mi mamá lleva 30 y tanto, casi 35 años trabajando. Entonces decirle ahora, ¿sabéis qué? Tenéis que ganar menos, tenéis que bajarte tu sueldo líquido y jubilarte después, no es un chiste, po. Entonces por eso yo le digo, son impopulares, pero técnicamente, y hablamos de nuevo de que me hacen sentido en la cabeza, son correctas. Entonces no sé si a mí se me quedó alguna en el tintero o existe alguna otra que quizá tú que estáis viendo más este tema la manejas, que se podría complementar para o sea, claro, mira, tú diste en el punto, porque las que mencionaste son definitivamente las dos principales. O sea, tenéis que cotizar más y eso, la cotización tiene que subir. En Chile cotizamos un 10%, el promedio de la OCDE es un 18%, o sea, cotizamos un 80% menos en Chile. Tenemos que cotizar harto más, subir. De hecho, habían propuestas para los presidenciales que estaban antes de subir un 16%, lo cual incluso ya estaba corto. Claro. Yo promuevo un poco más la idea de subirlo un 20 gradual, y incluso se podría abrir a diferentes activos. Ahora hay hartas propuestas interesantes, por ejemplo, una como un poco más innovadora, por ejemplo, el tema del bono al nacer, que cuando tú naces, un recién nacido recibe $1.000.000 o $2.000.000 a su cuenta individual. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con esta propuesta? Es una propuesta de bajo costo estatal, que está pasándole poca plata a una persona, claro. En vez de pasarle entre comillas, los 100, 200 millones que cuesta un pilar solidario que está ahí por persona, te está pasando poca plata, pero que eso que en el largo plazo, como está recién nacido, le quedan 60 años que va a rentar esa plata. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que esa plata crece tanto en el largo plazo que va a tener una base de una pensión. Entonces, depende de los supuestos de rentabilidad que tenga, pero ya se está calculando que yo he visto compadres que han dicho que ya con eso ya podéis tener una pensión más o menos asegurada de 400, 500 lucas, solo con ese $1.000.000 que pusiste cuando recién... Por el efecto del interés compuesto. Exactamente, entonces esas son propuestas interesantes, ¿cachai? Que yo encuentro que serían debatir más.
No, perfecto. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Y nosotros en este podcast lo hemos comentado. Yo soy, a diferencia tuyo, no te quiero llevar la contraria, pero yo creo que se debería mantener el 10% del 10% de la ¿Ya? y el resto debería ser responsabilidad de cada persona asignar cuánto va a querer ahorrar. Yo creo que Bueno, eso pasé ahora. es que claro, yo creo que debería haber una parte que es obligatoria y una parte que debería ir que cada persona debería asignar a la APB o al fintualito o donde uno quiera, Bueno, hay APB, claro. Eso existe. Ahora el tema es que mucha gente no lo toma. Quizás lo que habría que hacer es aumentar los incentivos, los beneficios tributarios, quizás por ahí también. Exactamente. Yo creo que por ahí. Pero César, ahí hay otro problema, que en el fondo estamos asumiendo como de muy fácil manera que existe capacidad de ahorro en las personas. Eso también es cierto. ¿Cachai? Entonces, quizás para nosotros, no sé, por ser más o menos católicos, decir gracias a Dios, podemos ahorrar, pero eso no es una realidad de la mayoría del chileno. Entonces, ahí este tipo de soluciones que son tan liberales, porque en el fondo es una solución liberal, es la que ha llevado un poco lo que está pasando ahora, porque al final de cuentas le dijiste lo mismo. Usted tiene que ahorrar poco, pero tiene la libertad de ahorrar más si quiere más, ¿sí? Pero el problema es que la gente creyó que ahorrando lo que le estaban diciendo que tenía que ahorrar le era suficiente, ¿cachai? Entonces yo veo casi así, pensándolo yo, veo como casi inevitable que haya que subir lo que sería la tasa de cotización, ¿sí? Yo por lo menos. Por esto mismo, porque si tú querés prometer algo, en el fondo no podéis decir yo prometo algo muy poco y lo otro que a lo que usted pueda ahorrar, ¿cachai? Entonces igual ahí también por otro lado está el problema con los ingresos, en el fondo de si en el fondo la gente gana lo necesario para poder vivir y a la vez ahorrar, ¿cachai? Entonces, bueno, otro problema ahí. Sí, pues sí, diste un punto importante, porque y eso en gran parte la impopularidad de los sistemas de pensión en general, ¿eh? Como que no hay como que, no es solo con el sistema de capitalización, sino que con el otro también, es que es la de que sea obligatorio el tener que cotizar, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, yo creo que la propuesta de César es interesante, yo también creo que hay que fomentar el ahorro voluntario, pero lamentablemente si no lo ha sido obligatorio la gente no lo hace, ¿cachai? Si no tuviera el ahorro obligatorio del 10%, la gente no ahorraría ni un peso. Yo igual acá me gustaría puntualizar que yo creo que mi propuesta va más enfocada como a la gente que escucha esto, a la gente que escucha el podcast, que está interesada en esto, porque a mí me carga y me llega a doler la guata ver a mis dos abuelas que han trabajado toda su vida como dueñas de casa, y que no tengan una pensión y que de repente estén al 3 y al 4 y yo que tengo la posibilidad de poder planificar mi vejez, y lo mismo le digo a mis papás, o sea, preocúpense de que es lo que, o sea, tu vida no termina a los 60, 65 años, es más, tu vida en teoría debería, como tu vida buena, debería empezar a esa edad y no debería empezar a sufrir durante esa edad. Entonces, yo a la gente que escucha estos podcasts y a mis tías o a la gente de mi les digo, preocúpense. O sea, planifiquen la vejez con tiempo. Es tu responsabilidad, o sea, es tu libertad decir, ¿sabes qué? Yo no dependo de el Estado, no dependo de una institución financiera, dependo de mí, dependo de cómo voy a yo pasar mis vacaciones, y las decisiones que yo tome ahora financieramente van a repercutir en si después en 30, 40 años voy a estar echadito al sol en Maitencillo o voy a estar haciendo otra cosa, o sea, voy a estar pasando lo peor de lo que en el fondo lo pasé porque tomé malas decisiones. Entonces, yo creo que por ahí va. Ese es más que nada mi comentario, no va más pensado como... Yo creo que diste en un punto importante, sí. Porque mucha gente se ha como dejado estar con el tema de la previsión y el tema de las pensiones, y como que primero se confiaba en que el Estado iba a entregar unas buenas pensiones, lo cual no ha pasado. De hecho, ahora recién estamos hablando de una pensión universal garantizada de 185.000 pesos, o sea, es una pensión que yo no consideraría digna por ningún punto de vista. Casi la mitad es realmente nefasta, y es una pensión estatal, y eso es lo que tanto tomó todos los años, pasaron 13 años desde que se está debatiendo esta cuestión, y ahora recién se aprobó eso, que yo lo encuentro una miseria. Después tenéis la pensión de la AFP. A mí me pasa, antes de que siga con el tema, a mí me pasa que
hay mucha gente que dice, ya, pero ¿cómo no la van a subir? Pucha, 50 lucas más, 50, y yo le dije, de repente me pasa, ¿sabes la cantidad de plata que es eso? Y que hay que sacarla de alguna parte y que tienes que sacrificar algún programa social o alguna cosa así solo porque hay que subvencionar con este tipo de pensiones. Entonces como que se pierde la escala de todas estas cosas. Dale Nico. No, es carísimo. Ese es el problema de las pensiones, que es carísimo financiarla a través del Estado, porque el Estado no tiene suficiente plata para financiar las pensiones, sobre todo por una población cada vez más con mayor envejecimiento. Claro. Entonces tú tocaste un punto importante donde tú decís, tú tenés que preocuparte de tu pensión, es la única manera, porque el Estado ya te va a poder entregar algo, ya hoy día ya estamos hablando de algo. Después tenés la AFP, que va a depender de cuánto cotizaste tú obligatoriamente. Hay gente que la mayoría de los chilenos cotizó menos de 15 años, ¿ya? Claro. Y después tenés lo que aportáis tú, que puede ser un proyecto personal, una parcela, un emprendimiento, un ahorro propio, una casa, que tenés un departamento que tenés arrendado. Otro medio distinto que ya depende de ti poder programarlo y poder hacerlo realidad, ¿cachai? Entonces yo creo que mucha gente está esperando que alguien le dé algo, pero no, la verdad es que esto es algo mucho más personal, es algo mucho más individual de uno planificarse para algo, y no tenemos esa cultura de pensar en el largo plazo, justamente lo como hemos comentado al principio del podcast. Sí, no, brutal. Oye, para ir cerrando, tenemos acá, yo tengo notado como último punto algunos como desafíos que tienen los sistemas de pensiones, más que la AFP. Yo quiero pensarlo más en los sistemas de pensiones. Uno a mí me gusta hablar de sistemas de pensiones. Sí, uno es este tema de las fake news, donde tenemos, ponte tú, a mí me pasaba estas típicas cosas que, las típicas discusiones de post-estallido social, quiero comentarlas. Que el típico como, oye, le estoy sacando pantallazo todos los días a mi fondo porque me están robando la plata, o lo que se pensaba antes, que era que la plata no existía y que era todo un esquema Ponzi y que se estaban robando toda la plata. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede como batallar todas estas fake news que existen, especialmente en el tema de pensiones, AFP y todas estas cosas? El tema de fake news es complejo porque más allá de pensiones eso ya se da para muchas otras cosas, noticias, muchas cosas que no son ciertas, y eso yo creo que se combate con contenido real nomás, y poder demostrarlo que no es real. Entonces, si alguien muestra un pantallazo que es falso, poder mostrar el pantallazo al lado que es verdadero y poder pelear. Yo en Twitter he conocido a hartas personas que literal se dedican a esta cuestión de hecho hay cuentas de anti-fake news, no me acuerdo cómo se llama, claro, de los computadores de fake news o detectores de fake news. Entonces los compadres se dedican a buscar la fuente y la cuestión y muestran y después explican por qué era falsa esa noticia. Y iniciativas como esa me parecen buenas. Ahora, claro, ahora uno puede cuestionar, por ejemplo, igual he estado estudiando el tema de las redes sociales, como les contaba, estoy invertido en Meta, entonces me interesa entender cómo funciona el algoritmo y toda la cuestión. Y uno dice, bueno, quizás la plataforma de red social también tiene una responsabilidad de asegurarse que los contenidos que estén ahí sean reales o no. Ahora hay otra gente que puede decir, no, pues yo como plataforma tengo que dejar que todos se comuniquen y se expresen como ellos quieran y que la gente pueda discernir si es verdadero o falso. Entonces ahí hay diferentes, eso ya un aspecto bastante amplio para abordar, pero estoy de acuerdo que eso ha hecho un daño al sistema. Claro, la discusión de la posverdad, mi verdad es más verdad que la tuya, claramente. Claro. Oye, el otro tema, y yo acá quiero saber tu opinión porque yo estoy de acuerdo. El Héctor se fue entre comillas, ¿no? Le faltó un café, es que la vez pasada lo tomamos muy temprano y ahora está, pero... No. Estamos muy motivadísimos con el FP, solo por eso. Okay. No, tranquilo. El Héctor es más metaverso. El Héctor está en el metaverso. Sí, el Héctor está con el Oculus puesto, yo creo. Por eso está... Me faltó la palabra, nada más. No, pero... Oye, pero el Héctor juega Minecraft, ¿no? Esa es la pregunta. No, viejo, yo solo me dedico a los negocios. Ay, donde haya plata, vos vas a ir a meter Independiente, ¿cachai? En vez de comprarte poleras de Ethereum, deberías comprarte una que diga Just for Profit, solo por utilidad. Yo me compraría la misma que tú, me compraría exactamente la misma que tú. No, pero yo creo que igual lo que estoy dando, yo creo que el Bitcoin es mi mayor revolución. Yo creo que la cripto. Okay, creo que esta es una revolución. Está bien. Oye, Nico, yo quiero me quedan creo que tres puntitos, uno. Y yo estoy de acuerdo con en cierto punto. Dame para cerrar la idea porque si no nos va a quedar medio raro editado esto. Tiene que ver con el tema de este famoso fondo F, que es como un fondo de transición
saliendo de los multifondos, que es para la gente que está a punto de jubilarse, para evitar, yo creo, que los descalabros que pasaron con el fondo E durante el último año. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo, especialmente si me dices, ¿sabes que vamos a invertir tu plata en UF, Tequía, ponte tú, puedes estar 2 años invertido en UF para mantener tu plata, para que siga ganando en el fondo, y justo antes de, para no tener como estos problemas que pasa ahora, que o sea, decirle a la gente que está a punto de jubilarse, ¿sabe qué? Va a tener que esperarse 3 años más, porque hay que esperar a que sus fondos se recuperen después de la subida de tasas del Banco Central. Es medio complejo de explicar, y yo creo que un fondo F viene como, lo que decís tú, viene como un poquito a simplificar un sistema como yo no lo quiero decir fondo F, pero es como de transición. Ahora que transición es como una palabra que es como agradable para la gente, quiero saber cuál es tu opinión respecto como a este tipo de propuestas. Sí, yo creo que hay que meterle mano un poco a los fondos. Como comentamos, el fondo E como que ha aguateado un poco respecto a las expectativas de él, y como comentaste tú, está mal invertido. Ahora, yo, para simplificar el sistema, yo apostaría yo tengo una propuesta que es tener 3 fondos: fondo 1, fondo 2 y fondo 3. Ya echamos con la hueá de las letras, ya como que la gente ya está con las letras se pierde. 1, 2 y 3, ¿ya? Okay. Y re papita. Y el fondo 1, y aquí yo discrepo con José Luis Roya, yo conversé con él en un momento, y él cree, por ejemplo, que el fondo A tiene demasiada exposición a renta variable. Yo creo lo contrario, yo creo que el fondo A tiene demasiada poca exposición a renta variable. Yo creo que el fondo A debería tener 100% renta variable. Yo creo que el fondo A, Ricky Norris. El fondo A, claro, ese es 100% renta variable, y además está 100% tecnología, ese es risky, pero un ACWI, ¿cachai? Algo más parecido al ACWI, o al S&P 500, no tiene que estar, por supuesto, no puede estar todo invertido en un país. Entonces, por eso el ACWI, para la gente que no sabe, es un índice global que está invertido automáticamente diversificado a nivel global. Algo muy similar a eso, 100%, para la gente joven. Yo creo que eso aumentaría bastante las pensiones, como comentamos delante, un 1% de rentabilidad, tener un impacto brutal en la pensión de largo plazo, ¿ya? Un fondo 2, que sería un fondo equivalente al fondo C, más o menos, que es 50-50, 50-50 rentabilidad, renta fija, que también tiene una buena rentabilidad a largo plazo para gente ya entre los 40 y 50 años, y después un fondo 3, que ya es el fondo para los jubilados o gente que está por jubilar, que sería quizás equivalente al fondo F que mencionaba. ¿Cachai? Eso apostaría, yo me la jugaría por esa idea. Ahora, con el objetivo de simplificar el sistema. Ahora, claro, tiene sus dificultades, que ya la gente ya piensa que es de la ALE, entonces habría que vender esta idea, pero me parece algo interesante para poder simplificar el sistema. Sí, o quizás buscar más competencia también. Hay que buscar quizás soluciones creativas, o no sé, quizás integrar estos nuevos players que son virtual y todo, y que haya un ente regulador que se preocupe también de darte tu pago, quizás también darle pega quizás a las compañías de seguros, que son otra ente súper importante, que son las que después nos pagan las pensiones y que tienen siempre un problema con los bonos, sobre todo porque las tasas van subiendo y van a tener que entregar cosas más caras con bonos que están en nada o cerca de cero. Entonces, o, ¿sabéis qué? De repente, en vez de un fondo F que sea UF, que esté en UF, nunca han pensado también, han entrado los activos alternativos a la ley, ¿cierto? Que ya nos quitan un poco esto que es de tan corto plazo, sino algo que estamos pensando en 20 años, que ya es como que comprar una compañía. ¿Tú, Nico, creéis que esa es una solución, o que se deberían exponer más? ¿Por dónde creéis que deberíamos partir? Quizás, no sé si tiene que ser en UF, o habría que entregar más exposición o no. ¿Qué piensan ustedes? A ver, yo creo que es positivo que las AFP se diversifiquen e inviertan también en activos alternativos que no tienen correlación con el mercado, porque como hemos visto, de repente hay caídas en los mercados globales que son bastante grandes, y los activos alternativos tienden a ser un poco más estables. Ahora depende, activos alternativos igual es bien amplio. Tenéis private equity, tenéis hedge fund, tenéis venture capital. Deuda privada, sí, varias cosas. Lo cual no está correlacionado con el mercado, lo cual me parece positivo. Pero ahí hay que entrar a analizar. Por lo que entiendo ahora, activos alternativos, las AFP solo han invertido en real estate, en proyectos inmobiliarios, cosas así más. Porque la ley no es. Esa parte de la ley no tiene más de 5 o 3 años. Es algo súper nuevo. Es algo nuevo, que de hecho yo alguna vez estuve a punto de quedar como analista de activos alternativos en una AFP. Después al final me decidí no trabajar para ninguna empresa y ser independiente. Pero me parece interesante porque le da una diversificación al portafolio. No, está impecable. Oye, tengo otro tema acá que tiene que ver con esta, yo le llamo la contradicción
pensión mía versus fondo común. Porque la gente dice, oye, el chileno es tan solidario, armemos este fondo común para ayudar a la gente. Pero después uno hace la otra pregunta, oye, pero ¿quieres que tu esfuerzo vaya a un fondo común para que gente que no se está esforzando tanto como tú, o gente que no ha trabajado tanto, se vea beneficiada con tu trabajo? Y es como, oye, no, pues si es plata mía, pues, ¿por qué se la tengo que pasar a otra persona? Entonces como que se producen esas que es la típica contradicción de la cadena, donde sale, ¿usted está de acuerdo con un nuevo sistema de pensiones? Sí. Entonces dicen, sistema de reparto, listo, armémoslo. Y después la siguiente pregunta que viene en la academia, o la encuesta que usted quiera, es como, oye, ¿y quiere que los fondos de pensiones sigan siendo con plata asignada a usted? Y como el 80% de la gente dice, sí, obvio, si es plata mía, ¿por qué se la tendría que pasar a otra persona? Entonces, ¿cómo crees tú que se va a sanear esto? ¿Que vamos a converger a un punto medio? ¿Que al final el sistema de capitalización individual se va a mantener? ¿Vamos a converger como a estas propuestas que el presidente actual pensó en su momento? ¿O el mercado de capitales en el fondo se va a ver de cierta forma, no quiero decir fortalecido, pero se va a ver como... va a entrar como en una dinámica nueva, donde ya en el fondo vamos a entrar como en un periodo de cambios, de transformaciones, y esto va a implicar ciertos como cambios también al mercado de capital chileno? Mira, las propuestas de fondo común, y después doy micrófono abierto para el que quiera comentar sobre esto, que es interesante. O sea, estamos en periodo en que nos estamos cuestionando todo las bases de los sistemas. Entonces, yo personalmente estoy en contra de un sistema de fondo común, porque encuentro que es un desincentivo cotizar. Yo personalmente no cotizaría en un fondo común. Yo aporto más, me da menos de lo que puse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe el incentivo a cotizar, y cualquier persona racional no cotizaría en un sistema como ese, porque se rompe el beneficio y la recompensa, el esfuerzo, es la relación entre esfuerzo y recompensa, que es algo clave en el sistema de capitalización individual, donde lo que yo pongo es mío y yo recibo los beneficios. Ya, eso se rompe. Si ese lazo se rompe el sistema, porque la gente no tendría el incentivo para cotizar. Entonces, ¿quiénes cotizarían en un fondo común? La gente que tiene menos plata. Ellos sí quisieran estar ahí porque así les puede llegar algo. Pero los que quieren los que realmente pueden aportar al sistema no cotizarían en ese sistema. Ellos ahorrarían por su cuenta, ¿cachai? Pero tratarían de todas las maneras para no cotizar en el sistema, porque en el fondo le están quitando su plata. Claro. Yo he pensado esto varias veces, y creo que en algún momento cuando trabajaba en una institución financiera lo comenté con varias personas, y yo les decía que si pasaba esto, esto iba a hacer algo parecido a lo que era con Simón Dice. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque típico que hay gente que entiende más de esto que otra gente. O sea, yo creo que los cuatro que estamos acá entendemos un poquito más que el ciudadano de pie. Entonces, a mí me pasa que típico que te empiezan a preguntar, te preguntan tus tías, te preguntan tus primos, y dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces uno dice, mira, yo estoy haciendo esto. Ya voy a hacer lo mismo. Y ahí empieza a pasar la voz, y empieza a pasar la voz, y empieza a pasar la voz, y empieza a pasar la voz. Entonces llega un punto en el que uno dice, ¿hasta qué punto este sistema nuevo de fondo común que están armando es rentable o es sostenible si la misma gente que sabe, que entiende y que está en la industria no se está adhiriendo a esto? Entonces como que a mí me entra el escepticismo. Yo soy una persona, usted en el capítulo pasado ustedes se pueden dar cuenta que yo soy una persona muy escéptica, entonces me entra como todo mi escepticismo interior, mi ansiedad de financista. Entonces como que me pasa que al final me entran más dudas que certeza, y cuando tengo más dudas que certeza yo prefiero en el fondo decirlo que hasta que me cuadren los números y ir donde en el fondo yo me siento más seguro. Y yo creo que eso es lo que probablemente va a terminar convergiendo todos estos temas de fondo común, que la gente al final se va a terminar espantando con estas cosas, porque a ver, estamos viendo esto, estas son ideas recicladas de los 70, de los 60 a nivel mundial, y que ahora por alguna razón se están reflotando. Y yo siempre he dicho que en temas financieros hay que sacarse la camiseta política, porque la política no entra dentro del sistema financiero. Acá o tú ganas o pierdes plata, es así de simple. No entra la camiseta política. Claro, esto es lo lamentable, lo que hemos conversado. O sea, esto es un tema que uno quisiera que fuera más técnico, más financiero, pero termina siendo político, y eso es lo que arruina los sistemas. Claro. Ahora, yo quiero saber qué opina el Seba respecto al fondo común. Está desmuteando.
Sorry, que estaba viendo una cuestión. Está en el metaverso. ¿Sabéis lo que pasa? No. Si sabéis lo que pasa es que, mira, hay una cosa que pasa aquí, por ejemplo, en el condominio, ¿ya? Yo vine en el condominio con mi pareja y todo, y en el fondo, una de las cosas que tú aceptáis cuando viví en condominio es que viví en comunidad, ¿sí? Y lo que ocurre en comunidad es que tú deberías intentar siempre desarrollar soluciones orientadas a mejorar el bienestar de la comunidad, ¿cachai? Pero cuando tú dejáis también desarrollar soluciones que solamente apuntan a lo privado, de cierta manera siempre las soluciones que son como para la comunidad rompen, están por lo general en pelea un poco con las soluciones individuales. Esto pasa aquí en el agua, por ejemplo, tú tenías agua que agua de riego que dan para todo, pero la gente que hace pone pozos internos, ¿cachai? Y por lo general con esos pozos atentan en contra del agua, porque en el fondo siempre tenemos problemas de presión. ¿Por qué? Porque el pozo siempre está chupando agua, ¿ya? La cuestión es que pensando es que pasa eso con la presión, pues, pero pensándolo en la sociedad, lo que hay que ver en el fondo es que vaya a privilegiar tú una solución que sea mejor para la comunidad, ¿sí? O soluciones que permitan que permitan en el fondo o que den la pasada a que la gente se asegure sola. Entonces, o que la gente con libertad elija algo mejor para ellos. Yo creo que en el fondo todas estas interacciones se solucionan con establecer cosas básicas, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, que el hecho de tener que llegar al mundo a pelear por el techo es una cosa bien complicada, ¿sí? O sea, a mí, como pensando así, siempre está esto de la misión y la visión. Mi visión sería que la gente nunca llegara a tener que pelear por casa, ¿cachai? No todos tenemos que tener casas gigantes, pero es charcha eso, o sea, es como una lata que la gente viva, no sé, con un techo que se le va a volar, con un techo que se le puede caer, cosas que quizás nosotros no hemos tenido que experimentar. O sea, yo cuando llueve no siento inseguridad, pero hay gente que cuando llueve sí siente inseguridad, claro. ¿Ya? Por otro lado, por ejemplo, en la salud, ¿cachai? En la salud, y esto en tema general, en la pensión lo mismo, ¿sí? Hay que establecer cuál es el mínimo que de la gente que no debería estar. Obviamente esto suena muy así como fijación de precios, pero no es tanto eso. O sea, es que en el fondo no podemos dejar la solución no es tan trivial. Claro, ¿no? O sea, no es llegar y decir este es el mínimo y esto tiene que ser, ¿me entienden? Claro. Pero cuando dejamos que todo lo establezca el mercado, hay partes en donde no se cumple esto del libre mercado, ¿sí? Hay partes en donde al final de cuentas hay distorsiones. Por ejemplo, no sé, hablar como un ejemplo, los arriendos ya se están volviendo locos con cuánto están cobrando por el valor de una pieza. Uy, entonces, lo mismo, entonces es como, oye, ahí que tiene que hacer el Estado, decir no importa, cóbrenle lo que quieran a esa persona que no tiene nada por una pura pieza que más encima está colgada de la luz, ¿cachai? O intervenir, ¿cachai? Precio de energía, benzina, sí, es terrible. Sí, pues, entonces a lo que voy es que yo siento que todas estas soluciones siempre van a atacar un poco a la gente que le va mejor, ¿sí? A los que consideran que le va mejor, ¿sí? Porque, pucha, a mí, gracias a Dios, me va bien. Y una solución más común hace probablemente que yo tenga que pagar más impuestos, que tenga que entregar más y que probablemente yo no reciba nada, claro. ¿Sí? Pero eso lo que debería asegurar es que en el fondo, no sé, ya la gente no haya tanta delincuencia, de que en el fondo ya no todos se anden agarrando combos por cualquier cosa en la calle. Eso es lo que se presupone. Y el debate que es más ulterior es si esto es muy normativo o estoy hablando solamente de algo positivista o en el fondo si estoy diciendo algo como el mundo de los sueños o estoy ateniéndome a la matemática, como decía César, ¿sí? Claro. Y ahí lo que hay que hacer es buscar, yo creo, que una solución que esté un poco al medio, ¿sí? Sí. Eso pienso yo, no sé si se entiende más o menos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el gran riesgo que existe acá y que pasan todas las cosas que son como medias comunes, que uno dice, oye, ¿sabes qué? Ya, y volviendo al tema como de tu condominio, uno dice, oye, ¿sabes qué? Armemos esta solución, pero típico que hay alguien que se te cae y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a aportar. Y después, cuando está la solución, es el primero que está en la fila, viéndose beneficiado por el esfuerzo que todo el resto hizo. Entonces, a mí mi escepticismo respecto al tema de los fondos comunes es que va a haber gente que se va a ver beneficiada con estos fondos, si es que se llegan a hacer, que no debería haberse beneficiada, especialmente ponte tú la gente que y qué es lo que pasa ahora con el tema de la gente que es dependiente.
independiente que no cotiza y que ahora anda, pobrecito, boleteando, ¿cachai? O la gente que en su momento ganó millones de dólares o millones de pesos, que el otro día habían actores famosos chilenos que ahora jubilaron y no tenían ni un peso porque nunca se preocuparon de su vejez. Entonces uno dice, ya, ¿hasta qué punto el Estado tiene que compensar a una persona que ganó millones de pesos por mucho tiempo y que no supo en el fondo administrar su riqueza o administrar sus años de gloria, sus años de riqueza? Entonces, ¿por qué nosotros como país tenemos que, en el fondo, o sea, está bien el tema de las segundas oportunidades, pero ¿hasta qué punto llegamos? Yo creo que es una discusión ética que podríamos estar hablando con Sebastián, yo creo que una hora entera, pero para eso necesitamos otro tipo de líquido y otro tipo de brebajes para poder empezar a discutir esas cosas. No sé, Héctor, ¿cuál es tu César, visión? Súper corto. Sí. Súper corto. Eso se puede solucionar con tecnología. O sea, ya deja en el fondo de solamente andar mirando la declaración de impuestos y métete en las cuentas bancarias. Ve el gasto de las personas, ¿cachai? Claro. Entonces, para saber cuánto ganan en el fondo. Eso digo yo. Blockchain. Oye, sí, yo opino lo mismo y yo creo que sí, y aparte de eso yo creo que también tiene que ser una solución más social. Para mí, sí, yo no tengo problema en pagar, que es que sé que en verdad se está ocupando bien el dinero, que es lo que está diciendo Sebastián, es decir, que está llegando con foco, y yo creo un poco que la tecnología viene a hacerte eso más simple, porque vamos a ver dónde están los dineros, a quién le está llegando. Quizás cada persona puede ser, pero eso es lo malo, numerada de alguna manera, pero vamos a ver a quién le llega y cómo distribuir lo que se genera. A mí por lo menos eso es lo que más me importa, más allá, porque en todos los países se pagan impuestos, y si nosotros pensamos en Estados Unidos, sí, todo funciona bien, pero se pagan muchos impuestos, ya, pero también los salarios son mucho más grandes. Yo creo que también eso es lo que pasa en los países más ricos, que en definitiva todos pagamos más, pero también todos vivimos en un mejor barrio, en una mejor comunidad. Yo creo que sí, es difícil pensar de un país tercermundista a ser primermundista, es una transición, será la energía, no sé, pero es lo que yo creo. Ahora, fondo común o fondo mixto, yo creo que es algo que no se tiene que matar el sistema solamente porque se perdería credibilidad en el mercado, pero sí se podrían crear más sistemas donde la gente se sintiera más cómoda, o que se le creara un nuevo rol también al FP que sea como de transferir la información, de hacer que la gente se sienta cómoda donde están sus ahorros del futuro y que incluso la gente quiera aportar más. Y por ahí va la situación. Bien, interesante la ronda de preguntas. Yo quiero cerrar con probablemente el mejor tema de todo, que es la benzina que necesita el Mercedes-Benz. En su momento salió uno de los creadores del sistema de pensiones chileno, que es José Piñera, el hermano del expresidente 2 veces ya de este país, diciendo que el sistema de pensiones era un Mercedes-Benz que le faltaba benzina. A mí pasaron años y se habló bastante mal de esa frase, pero la frase tiene sentido, y volvemos al tema de que muchas de las cosas en finanzas están mal explicadas, o la analogía es pésima, está muy mal hecha. Y la benzina al Mercedes-Benz se refiere a que... La gente que habla no tiene empatía, yo creo. Sí, está bien. Sí, o sea, yo voy a decir una cosa. Yo no valido para nada esa frase. Solo quiero no saber... está malo el desarrollo de la frase, pero... pero el decir lo del Mercedes es el problema, ¿cachai? Porque no es cualquier auto, ¿cachai? No estáis diciendo... un Spark, ¿cachai? No, está diciendo un Mercedes, ¿cachai? Claro. Entonces, si hubiera sido con un auto cualquiera, te creo. Claro, un Fórmula 1, pero el problema... Ahora, yo creo que el Mercedes, la analogía era para decir que el sistema era de lujo. Sí. Yo creo que quizás se equivocó con el tema, pero quería decir que era... Pero yo creo que se interpretó de otra manera. ¿Por quién venía? ¿De quién venía, cachai? Sí, yo creo que lo hizo con doble sentido. Sí, José Piñera, que tiene su claro, lo hizo como para sacar un poco de roncha, pero en el fondo lo que efectivamente yo creo que se refería a que era un auto con componentes, porque si uno se pone a analizar el sistema, ya hemos comentado harto en este podcast, pero tiene varios componentes detrás, o sea, tiene el motor, tiene el cilindro que hace que mueva la rueda, ¿cachai? Para que todo funcione, la tabla de mortalidad, cómo se distribuyen los fondos, o sea,
intentó una serie de sistemas que hace que el sistema ande, y efectivamente él decía que el sistema funcionaba, pero lo que le faltaba era ahorro a las personas. Entonces, pero espérame, mi punto acá tiene que ver, y nosotros lo hemos conversado. Eso no es un problema de sueldo. Exactamente. No es un problema de desarrollo social. Exactamente. No Yo creo que el gran problema está en el mercado laboral. Porque anda a explicarle tú, espérame, a mí, la clásica, y acá voy a contar, yo vivo casuística, mi vida es una casuística. En la casuística, mi papá viendo un de estos comerciales de AFP, este típico comercial donde está el tipo con el número de cuánto tiene ahorrado debajo del brazo, sí, hecho de forma digital. Y mi papá me dice, ¿en qué ahorra esa gente que tiene tanta plata? Entonces yo le encuentro razón, o sea, la gente que ve ese ahorro, que gana, lleva 30 años ganando el sueldo mínimo, es imposible, aunque uno le dé todos los tips de inversiones, a menos de que invierta en NFT o invierta en cripto y se haya metido a buenos precios, pero es imposible que llegue a los 100, 150 millones de pesos solamente ganando con sueldo mínimo. Y yo creo que hay un desafío en el mercado laboral de entregar sueldos más competentes. Esto puede ser un tema inflacionario y eso lo podríamos discutir. O pilares solidarios mientras no se generen empleos que le den dinero para poder jubilarse. Sí, pero ya, porque entramos en los temas de laguna, pero el desafío del mercado laboral es crear un mercado laboral que te permita sostener este argumento de la capitalización individual desde un punto de vista de que la gente, cuando se jubile, tenga una pensión que sea lo más parecida. Y yo creo que hay un tema de mercado laboral que está al debe, especialmente con los trabajos que son menos remunerados. No sé ahí, Nico, ¿cuál es tu visión respecto a esto? Porque es un tema complejo, un tema que incluso que entramos en micro, entramos en macro, entonces toca hartos puntos y no tiene una sola solución, que eso es lo más complejo y al mismo tiempo lo más entretenido de todo. Sí, bueno, no sé si fue José Luis Ruiz, para citarlo otra vez más, pero no sé si fue él que dijo, o no sé dónde lo escuché, que el mercado, que las pensiones son el espejo del mercado laboral. O sea, el espejo, o sea, están muy relacionados y obviamente es un tema relevante. Ahora, nosotros en Chile, y la gente se olvida, nosotros tenemos los sueldos más altos de toda Latinoamérica. ¿Ya? Eso hay que aclararlo. Somos lejos el país más rico de Latinoamérica y con el sueldo mínimo más alto de Latinoamérica. Eso no hay que olvidarlo, porque acá la gente, y sobre todo después del estallido social, la gente decía, no, es que los sueldos son malos en Chile. Oye, ¿tú has visto los sueldos en los países de al lado? ¿Has visto los sueldos en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Argentina? Entonces, claro, si nos comparamos con Estados Unidos, que es un tremendo país, con un montón de desarrollo, con gente con buenas ideas, claro, efectivamente estamos muy al debe, pero no somos Estados Unidos, nosotros somos un país latinoamericano. Entonces, comparado con los comparables, somos el mejor, ¿ya? Tenemos los mejores sueldos, eso hay que aclararlo. Ahora, eso no significa que eso sea que los sueldos sean extraordinarios, para el contrario, yo creo que tienen que mejorar. Ahora, ¿cómo le pagáis más a una persona que quizás no tiene los conocimientos o el aporte a uno como empresario? Porque el mayor empleador de Chile son las pymes, de empresas de 2, 3 personas, ¿cierto? O 10 personas, unas microempresas, o empresas familiares. Entonces uno lo ve como desde mi punto de vista. Yo también soy un microemprendedor, ¿cachai? Yo tengo una empresa con toda esta cuestión de las pensiones, ¿cachai? Educación financiera. Y uno no puede contratar a una persona, ¿cachai? Así de la nada por 500 lucas, ¿cachai? O sea, aunque me suba el sueldo mínimo, ¿cachai? No, yo no puedo pagar eso, ¿cachai? Te puedo pagar algo comparable, ¿cachai? Entonces, el tema del sueldo mínimo también es debatible, ¿cachai? Boric, el presidente que tenemos ahora, su campaña fue subir el sueldo mínimo a 500 lucas. Bueno, ¿cuánta gente se queda sin trabajo con esa propuesta? No sé tampoco, ¿cachai? Entonces, los sueldos no se pueden subir si que los conocimientos y las capacidades de las personas no suben, ¿cachai? Entonces ahí entramos a otro problema. Entonces la gente no está educada, no tiene educación, no tiene capacidades de generar recursos. Entonces, este tema de las pensiones se puede extrapolar a muchas cosas. O sea, el origen es mucho más allá. Ya, perfecto. Oye, no sé si el resto de los panelistas tienen algún comentario que hacer respecto a este punto, al tema de la vecina del Mercedes-Benz, porque es un tema y como decís tú, tiene más de una solución. Oye, agradecemos al Nico que estuvo segunda semana seguida. No hay primera sin segunda, como diría la cueca, pero estuvo bien, o sea. Primer invitado que viene 2 veces seguidas. Sí. Bien, bueno.
Feliz de haber podido participar, muchachos. La verdad, yo no había dado un podcast. O sea, de hecho, yo estaba pensando hacer un podcast yo, porque ¿cachai? De repente Héctor me escribe, oye, tenemos un podcast, ¿querés venir? Era el momento para estrenarte. No hay coincidencia. En este mundo no hay coincidencia. Oye, para ir cerrando, ¿algún mensaje que le quieras dejar a los auditores respecto al tema de pensiones? Nada, pues ojalá que pudieron salir algunas papitas por acá, comentamos algunos temas interesantes. Yo creo que el punto más relevante es que uno empoderarse de su pensión. Podemos hablar de soluciones políticas de este problema. Yo creo que la solución no es política. Yo creo que los políticos nunca van a ser capaces de resolver el problema previsional. Nunca. Yo creo que el Estado no lo puede resolver. No son capaces de resolverlo. Entonces, uno tiene que ser capaz de resolverlo, ¿cachai? Uno educándose, educando a otras personas, participando en instancias como esta, con gente que sabe, César, Héctor, sea, y nada, yo creo que por ahí se puede resolver el sistema. Yo creo que no se puede resolver con soluciones estatales. Perfecto. Oye, nuevamente agradecemos al Nico por haberse dado el tiempo de estar dos semanas seguidas con nosotros. Hemos pateado el conflicto Ucrania con Rusia solamente por hablar con el Nico, así que, pero ya nos vamos a poner al día con todas esas cosas. Así que eso, agradecemos de nuevo al Nico y suscríbanse. Suscribirse es gratis. Suscríbanse, escuchen, recomienden nuestro podcast, no cuesta nada, estamos en YouTube, estamos en Facebook y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.